Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos transmitiendo aquí desde su iglesia, Vida Nueva para el Mundo, desde Acapulco, Guerrero. Vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales. Gracias a Dios por estos medios que nos sigue dando, y gracias a Él que pues nos pone tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y el día de hoy dispuso de toda nuestra vida, tiempo y recursos para poder estar aquí. Y vamos a llevar esta palabra del día de hoy. Y antes de empezar, quiero pedirte un favor, Sote, ayúdame a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, ¿vale? Dios bendito, gracias, Señor. Gracias te damos porque, ay, papá, nos das este privilegio de poder abrir tu palabra, ver las maravillas que hay en ella y estudiarla, Señor, para que tú sigas transformando nuestra vida. Te pedimos que dispongas de nuestro corazón, que quites de nosotros toda distracción, que nada nos estorbe, Señor, que no haya distracción en nuestra mente ni en nuestro corazón, mancha alguna, para que podamos recibir tu palabra. Si hay pecado en nosotros, si vengo afanado, si vengo como venga ahí todo atravesado, Señor, perdónanos, límpianos. Ayúdanos a estar receptivos para que tu palabra nos siga transformando. Señor, toma el control de esta conferencia, pon denuedo en mi boca y que seas tú glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues vamos a comenzar. Y la conferencia de hoy tiene como título Cristo, creador o creación. Esto es algo bien importante. Cristo, creador o creación. Dentro de la doctrina bíblica, hermanos y amigos que nos visitan, hay doctrinas que son doctrinas esenciales. Son esenciales porque pues es la base, es el fundamento de nuestra vida para tener una fe sólida, para que no nos mueva cualquier aire y para que nos mantengamos firmes en lo que realmente pues estamos siguiendo, ¿no? Que esa convicción en nuestro corazón se mantenga firme va a depender de la esencia que estoy aprendiendo para poder mantenerla firme. Y una de estas doctrinas esenciales que es de las más atacadas desde el principio de la iglesia, la iglesia primitiva, es precisamente la deidad de Cristo. Desde el principio de la iglesia primitiva, un sacerdote de Alejandría que se llamaba Arrio, es un nombre en berber, en griego es Arius. A mediados del siglo III y principios del siglo IV, este sacerdote Arrio pues toma el Salmo 2, el versículo 7, donde dice que Dios engendró al Hijo. Y entonces dice, bueno, como Dios aquí dice que engendró al Hijo, pues entonces tuvo un principio. Y si tuvo un principio, quiere decir que antes no existía. Y entonces pues tuvo que ser creado. Y Arrio empieza a postularse y empieza a promover esta doctrina demoníaca en la cual dice, no, Él no es Dios porque fue engendrado. Hay un problema bien grande porque Arrio pues no se dio cuenta que ese Salmo 2 no habla de la creación, hermanos y amigos que nos visitan. Habla de una profecía y de una promesa de que Jesús iba a venir a esta tierra. Nunca habla Dios de la creación. Y cuando Jesús vino a esta tierra, claro que fue engendrado. Fue engendrado por Dios mismo. Ningún ser humano varón tuvo nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este nacimiento virginal, que también es muy atacado, es sumamente necesario en nuestra vida. Número uno, nos da una gran lección, porque Dios toma solamente a la Virgen María, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ella y de ahí fue que concibió al bebé. Número uno, no hubo nada que el ser humano hubiera hecho para que naciera Jesús, ¿verdad? Quiere decir que no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar esa salvación. Qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Simplemente con el nacimiento virginal de Jesús. La Iglesia Católica dice que Jesús pues sí nació como es porque la Virgen María era libre de pecado. Esto pues es una total incongruencia, porque si la Virgen María era totalmente libre de pecado, entonces ¿cómo es que su mamá también fue libre de pecado, no? ¿Y cómo es que el papá también no transmitió el pecado? ¿Y cómo es que todo el linaje de David no transmitieron el pecado, si conocemos a David que era pecadorzote? ¿En qué momento Dios hizo esa obra sobrenatural
para que María fuera libre de pecado. María era judía, era fiel, devota del Señor, y eso quiere decir que participaba en holocaustos y sacrificios, porque necesitaba perdón de pecados. María era pecadora igual que todos los hombres que hay en esta tierra. Entonces, esto de que la Iglesia Católica dice llena de gracia eres, bueno, pues con más razón, ¿no? Si lleno de gracia estás, pues es porque necesitas mucha gracia para salvarte, ¿no? Entonces, aquí, esto es bien importante, porque desde aquí empezamos a ver todo esto. ¿Y por qué vienen todas estas doctrinas? Porque nos vamos a nuestro razonamiento. Queremos enseñar esto a como yo lo leo, yo lo veo y digo, esto es así porque yo así lo pienso. Y en lugar de que antes de orar me ponga totalmente humillado ante Dios y le diga, Señor, tu palabra dice que lo que yo sé realmente no lo sé, que yo no sé nada, que eres tú el que va a hacer la obra en mí. Yo aquí vengo, siervo inútil soy, y tú dime qué es lo que quieres. Pero venimos con esta soberbia, ¿verdad? Yo soy bueno para el estudio, yo aquí tengo esta Biblia y también tengo esta y tengo esta. ¿Está mal tener muchas Biblias? No, pues es lo correcto que estés escudriñando. Pero tener muchas Biblias nada más para acumular conocimiento mundano, para acumular literatura en tu cabeza, no. Este libro puede ser dos cosas. Puede ser literatura, información simplemente, o puede ser palabras de vida. Pero eso va a depender de tú cómo lo lees, con qué humildad abres este libro. Y esto es lo que nos lleva a perdernos. Por eso ahí en 1 Corintios 2, del 12 al 14 nos dice que no recibimos espíritu del mundo, sino espíritu de Dios, y todo lo enseñamos conforme al espíritu de Dios, y lo espiritual lo ponemos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender estas cosas, porque se necesita discernimiento espiritual. Necesitamos de Dios para entender la Biblia. La Biblia no se abre y hoy sí tengo ganas de que voy a entender. No es por nuestras ganas. Esto es algo que yo seguido doy ahí mucho este consejo. Muchas veces decimos, ahora sí, le voy a echar ganas. No le eches ganas, porque le echamos ganas para pecar, ¿o no? ¿O no le echabas un montón de ganas para pecar? ¿Para que nadie viera tu celular? ¿Para que nadie supiera con quién te estabas mensajeando? ¿Para que nadie te viera cuando estabas ahí mirando, tomando hasta fotografías de las mujeres, de los hombres? Ahí sí le echábamos ganas, ¿verdad? Cuando la Biblia lo único que nos dice es, cobra ánimo. Eso sí es bíblico. Mejor cobra ánimo y agárrate con ánimo la palabra de Dios para entrarle con ánimo y con humildad, reconociendo que es Dios el que da el crecimiento y no está en ti ni en tu cabeza. Esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para que no nos pase lo que pasó con este sacerdote Arrios, y como actualmente está pasando. Uno de los versículos que más utilizan es Juan 14. Acompáñame a Juan 14. Vamos ahí al Evangelio de Juan. En el capítulo 14, versículo 28. Y esto, fíjate muy bien qué dice. Dice la palabra de Dios. Juan 14, 28. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero el Padre mayor es que yo. Y aquí entonces la gente dice, dice, como el Padre es mayor que el Hijo no puede ser Dios. Aquí lo dice, el Padre es mayor que yo. Primer problema que tenemos, mis hermanos, cuando tenemos este tipo de situaciones teológicas, es que perdemos de vista muchas cosas precisamente por nuestro razonamiento, ¿verdad? Porque nada más vemos, mi Padre es mayor que yo, pero no vemos la situación en la que lo está escribiendo Jesús. Número uno, Jesús lo estaba escribiendo como ser humano, porque era 100% humano, con las mismas condiciones y limitaciones que tú y que yo. Y porque tú y yo somos mucho menores que el Padre, ¿verdad? De la misma forma Jesús, en su humanidad, 100% humano, era menor que Dios como humano. Y ahí estaba hablando como un ser humano. ¿Sí? Y entonces,
¿Qué está pasando aquí? Bueno, que si sacamos, como les he dicho muchas veces, mis hermanos, si sacamos el versículo del contexto para pretexto, nos vamos a perder. Porque si lees allá adelantito al final, en el versículo 39, nos da la razón de por qué el Padre es mayor que Jesús. Fíjate muy bien, versículo 31, ahí mismo de Juan 14, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Para qué se sometió Jesús? Para que tú y yo conozcamos que Él ama al Padre. Por eso se sometió Jesús a la voluntad del Padre. Pero en cuanto a Dios, era igual que Dios. Pero aquí no está hablando como Dios. Aquí está hablando como hombre. Otro versículo que toman muchísimo es Marcos 13:32. Acompáñame allá atrásito al Evangelio de Marcos. Vamos ahí a Marcos 13:32. Y fíjate, aquí la palabra de Dios nos da un versículo más con el cual se agarran para defender esto. Dice Jesús, hablando de la venida, de su segunda venida, dice: pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces aquí este es el segundo que dice: no, pues como no sabe todo, Dios sí lo sabe todo. Entonces Él no es el Hijo. Él no es Dios, perdón. El Hijo no es Dios. No lo sabe todo. Aquí Él mismo lo está declarando de su propia boca. Y Él nos dice que ni Él lo sabe. Entonces el Hijo no es Dios. Bueno, como ya te expliqué hace rato, como hombre tenía limitaciones. Y como hombre en esta tierra vino a ponernos el ejemplo de vida, ¿verdad? Y vino a mostrarnos que en ti y en mí no está conocer los tiempos ni las sazones. Así es que en ti y en mí no podemos estarnos aferrando ni afanando a querer saber el día y la hora que va a venir Jesús. Simplemente poner atención a la palabra de Dios que dice: vela y ora porque no sabes cuándo viene el día. Esa es tu tarea, así como Jesús se los demostró. Sabiendo quién era Jesús, le dijo a sus discípulos: ustedes no se estén preocupando por cuándo voy a venir, ustedes a lo suyo, a edificar la iglesia, a crecer, a conocerme, porque esto es la vida eterna. ¿Y nosotros estamos haciendo eso? ¿O nosotros queremos conocer cosas místicas, cosas así ocultas? Por eso es que nos desviamos, porque a nuestro razonamiento, mira, hay muchas cosas que siguen sin comprenderse en la Biblia. Esto es un libro eterno. Vamos a estar una eternidad al lado de Dios. ¿Para qué? ¿Para estar en la hamaca? ¿Para irnos al surf todas las mañanas y en la tarde ahí estar acostados y que decía: ay, Gabriel, pásame una coca? No, no vamos a estar así. Vamos a estar aprendiendo de palabras de vida eterna. Y todavía hay muchas cosas que Dios guardó para Él mismo. Lo dice claramente en Éxodo. Pero lo que nos dio a conocer, eso es para nosotros. ¿Y ya sabes todo lo que dice la Biblia? ¿Ya comprendiste todo lo que dice? Necesitamos tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Y esto en cuanto al conocimiento de Dios. Pero también hay versículos, hermanos y amigos que nos visitan, que dicen claramente que Jesús fue creado, según esto que postulan. Y uno de ellos es Juan 16. Adelántate otra vez ahí al Evangelio de Juan. En Juan 16, versículos del 29 al 30. Del 29 al 30 dice la palabra de Dios así: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Aquí los mismos apóstoles, sus mismos discípulos, contrarrestan
esa falsa doctrina de que Jesús no lo sabe todo, ¿no? Diciéndole claramente tú lo sabes. Pero ¿qué dice acerca de esto? Sí, sí lo sabe todo, pero porque Dios se lo decía, pues es su hijo. Es su hijo, y entonces Dios le decía a Jesús todo lo que estaba pasando, todo lo que pensaban, todo lo que estaban murmurando. Era Dios quien se lo decía a Jesús. Y vamos a ver si era Dios quien se lo decía a Jesús. Ahí mismo en Juan, regrésate al 6 nada más, capítulo 6. Y vamos a ver por qué es que Jesús podía saber todas las cosas. Juan 6, capítulo 61. Y en Juan 6, 61, fíjate bien lo que dice esta palabra. Perdón, te voy a dar un poquito del contexto para que no te me pierdas acerca de esto. Poquito antes Jesús les había hablado del pan de vida, que Él era el pan de vida y que tenían que comerlo y que tenían que participar de su carne y de su sangre. Y entonces, ¿qué dijeron los discípulos? No, qué dura palabra es de oír, ¿verdad? O sea, ¿quién va a poder oír esto, no? O sea, ¿cómo vamos a ser caníbales? Y había un montón de murmuraciones y pensamientos. Y en el 61 dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Jesús, ¿de dónde sacaba el conocimiento? De sí mismo. Aquí no dice sabiendo Jesús porque Dios le echó un WhatsApp y le dijo todo lo que iba a pasar. Sabiendo Jesús en sí mismo. El conocimiento lo tenía Jesús en sí mismo. Pero ¿cómo si era hombre? Entonces, ¿cómo defendemos todo esto que hemos estado viendo de que pues dicen que Jesús no es Dios, pero en sí mismo tenía el conocimiento de todo? Bueno, pues muchos dicen, pero si vamos a Apocalipsis 3, acompáñame a Apocalipsis 3, ahí vamos a poder ver cómo es que Él no es Dios. Él, una religión, los testigos de Jehová dicen que es un pequeño Dios, que no es Dios, que es un pequeño Dios. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, porque Apocalipsis 3, versículo 14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y ahí se agarran los testigos de Jehová. Aquí está, Él es el principio de la creación. Dios empezó a crearlo a Él. Él fue el primero que creó. Y lo dice, ¿verdad? Sí lo dice la Biblia, que es el principio de la creación. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar esto si un testigo de Jehová o cualquier otra persona viene y nos dice: aquí está, es el principio de la creación, ¿tú qué tienes que decirme de esto? Bueno, es muy sencillo, mis hermanos. Hay algo también que ocurre mucho cuando estamos estudiando la palabra de Dios, es que queremos adaptarlo a nuestra cultura mexicana, ¿verdad? La Biblia no se la dictaron a Pánfilo, no se la dictaron al Mofles, no se la dictaron a Polo Polo, no. La Biblia fue escrita en toda la cultura y tradición judía. ¿Sí? La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y de ahí es donde tenemos que partir, no de lo que dice mi español latino, porque entonces vamos a perder el objetivo real de lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra principio es la palabra en griego arche, se escribe con CH. Esta palabra es arche y significa la raíz, la causa y el origen. Siempre esta palabra se utiliza para indicar precisamente la fuente de algo, o el lugar o el manantial de donde brotó algo. Cambia totalmente la cosa, ¿no? Entonces podemos ver que Jesús no es creación. De Él mismo salió la creación. Él es la raíz de la creación. Él es la causa, Él es el origen. De Él brotó
toda la creación. ¿Y cómo puede ser esto si la Biblia dice que solo hay un creador, Jehová de los ejércitos? Entonces, ¿cómo puede ser Jesús la raíz, la causa y el origen, si Jehová es la raíz, la causa y el origen de todo, ¿no? Y luego más adelante dice, bueno, pero si ves en Colosenses, acompáñame a Colosenses 1, en la carta de Pablo a los Colosenses 1, en el versículo 15, Pablo lo dejó claro que Jesús es creación. Ok, vamos a verlo, vamos a revisar qué dice Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí está, Él es el primogénito. A lo mejor sí el principio, ok, te la paso, pero aquí dice primogénito y el primogénito es el primero que nace en todos lados. Y sí, con los judíos el primogénito también era el primero que nacía. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de David, el rey David? Él fue primogénito. ¿De acuerdo a la Biblia? Era el último, era el menor. Primera de Samuel 17, 13 y 14 dice claramente que Eliab era el primogénito y David era el menor de todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Pero en el Salmo 89, versículo 27 dice la palabra de Dios, haciendo el pacto davídico, Dios, Jehová Dios, con David, le dice, a ti te pondré por primogénito. ¿Cómo puede ser si es el último? O sea, ¿en qué momento cambió Dios el tiempo? ¿Cambió el orden del nacimiento de los hijos de Isaí? Mis hermanos, esto es bien importante. Primogénito en el griego significa protótokos con K. Y aquí en el Salmo 89, 27 en hebreo es Bekor con K y B grande. Y las dos palabras significan exactamente lo mismo. Significa primogénito para expresar prioridad sobre algo o preeminencia sobre algo. Mis hermanos, en la tradición y cultura judía, el primogénito, más que ser reconocido por el ser el primero que había nacido, es reconocido por el privilegio que llevaba sobre todas las cosas de esa familia. Él estaba sobre todo. No era simplemente porque este nació primero. Y tenemos el ejemplo con Esaú y con Jacob, ¿verdad? ¿Qué hizo Esaú con Jacob? Le vendió la primogenitura. ¿Qué le vendió? El privilegio. Le dio el privilegio. No quiere decir que ahora Jacob es el que nació primero. No, le dio todos los privilegios que iba a tener Esaú por ser el primogénito. Los vendió por un plato de lentejas con Jacob. Entonces esto, cuando habla Dios de el primogénito, está hablando de un título en el cual pone a Jesús otra vez por arriba de todo, en preeminencia sobre todas las cosas. Por eso dice aquí el primogénito de toda la creación, el que está por encima de todo lo que está creado en este mundo y en este universo. Esto es sumamente importante porque mira, si Jesús fuera creación, pues definitivamente la Biblia, pues más que estos pequeños así títulos, pues habría un pasaje donde diría cosas hermosas, ¿no? O sea, si vemos a Jesús, sería la marca así de la perfección de Dios, ¿no? Sería la marca de la sabiduría, de la hermosura. Pero ¿qué crees? Que sí hay un pasaje que dice algo así. Pero quiero que me acompañes a examinarlo. Acompáñame a Ezequiel, al libro de Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 12 al 19. Y aquí vamos a ver una descripción así, algo asombroso y maravilloso, pero vamos a ver de quién está hablando Ezequiel 28 del 12 al 19. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, de berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran, y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sabes de quién está hablando aquí Ezequiel? Es fácil, ¿verdad? Es Satanás. Es Satanás. Aquí está hablando de Satanás. Empieza diciendo que seguía al rey de Tiro. Al rey Tiro. El rey Tiro, unos versículos antes, primero lo nombra príncipe. Y de príncipe salta rey. ¿Y quién es el rey de este siglo? Satanás. ¿Sí? No hablaba directamente al rey de Tiro, sino hablaba al que estaba atrás de él manipulando todo. Porque Tiro nunca estuvo en el Edén. Los únicos seres humanos que estuvieron en el Edén es Adán y Eva. Y de ahí los querubines cerraron ese jardín. Y nadie más puede tener acceso. Entonces, toda esta descripción inicial, pues no tendría que pertenecerle a Jesús. O sea, el sello de la perfección. Si Jesús fuera creación, ¿no le tendría que pertenecer la llenura de la sabiduría, toda la hermosura, haber sido creado en el Edén, lleno de piedras preciosas? Y además hay algo increíble que quiero relacionar con esto. Dicen que Jesús, las personas que atacan la deidad de Jesús, estas religiones y sectas que tuercen la palabra de Dios, dicen que Jesús es el arcángel Miguel. O sea, ¿por qué? Porque en unos versículos dice que es el príncipe de Israel. Y espérame, Jesús no es el príncipe de Israel. Jesús se le nombra una vez príncipe y es el príncipe de paz. Y se le llama el santo de Israel. Y se le llama la roca. Y se le llama el Salvador. ¿Sí? El príncipe de Israel es ese arcángel que Dios puso a cuidar a Israel, que lo platicamos en la conferencia pasada. Es quien se encarga de cuidar a su pueblo. Y arcángel, este sufijo arc, significa sobre o jefe. Y ángel, pues ya lo sabemos, mensajero. Es el jefe de los mensajeros. Es el líder de los ángeles de Dios. Y ahora, si Jesús es el arcángel Miguel, los ángeles tienen una jerarquía, ¿verdad? Y el querubín está pero muy por encima del arcángel. Entonces, ¿Satanás sería mayor que Jesús? ¿Podría ser Satanás mayor que Jesús? ¿Concuerda todo lo que dicen? ¿Concuerda todas estas cosas? El arcángel Miguel nunca en ningún versículo se le hace siquiera una mención con Jesús, se le relaciona con Jesús en ningún solo versículo, salvo en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice: y el Señor vendrá con voz de mando y con voz de arcángel. Y entonces de ahí se agarran, ven, voz de arcángel, es el arcángel Miguel.
No, espérame, esta parte de voz de arcángel todo hace suponer el voz de mando, pues porque es nuestro Señor. Pero con voz de arcángel, nuestro Señor nunca viene solo. Va a venir con todos sus ángeles por su iglesia. ¿Y quién es el que va a comandar a los ángeles? El arcángel Miguel. ¿Y de quién se va a oír la voz también? Del arcángel Miguel. No es porque Jesús tenga voz de arcángel, porque Él está por encima de toda la creación. Entonces esto ya de plano nos volaría la cabeza, ¿no? Pensar que Satanás era más grande que Jesús. Y dice, no, pues sí, porque incluso cuando peleaba con Moisés ahí en Judas, ¿te acuerdas ese pasaje que dice que el arcángel Miguel se disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés? No, pues ni siquiera lo pudo reprender, pues no. Y entonces, ¿por qué Dios nos dice en la palabra, no está escrito en el Evangelio, que Jesús nos dio toda la autoridad para reprender serpientes y escorpiones? ¿Y por qué Jesús sí aquí en la tierra lo pudo reprender siendo humano y como ángel? Dice la palabra de Dios que son más poderosos claramente que nosotros. Son cosas que están totalmente fuera del contexto y que no encajan, pero sí encajan a nuestra conveniencia, sí encajan a lo que a mi parecer me parece correcto. Porque eso que me explicaste, Carlos, de que pues desde el nacimiento virginal yo estoy totalmente fuera de poder hacer algo, a muchos les choca. Nadie se quiere reconocer inútil, nadie se quiere reconocer incapaz de poder hacer algo para alcanzar esa salvación. Todos queremos alimentar ese ego y decir, no, yo pude por mi capacidad, porque sí, pues yo soy Juan Camaney. ¿Y cómo yo voy a decir, no, pues no puedo? Pues sí, no puedes. No hay nada en ti ni en mí que podamos hacer para alcanzar esa salvación. Solamente Jesús es el único que nos puede traer al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va a venir al Padre si no es por Él. Absolutamente nadie. ¿Y cómo un arcángel podría cerrar el acceso al Padre? ¿Tendrá más poder un arcángel que el Padre? ¿Tendrá más autoridad un arcángel que el Padre? Esto es muy importante, mis hermanos, porque además de que chocamos con esto, bueno, Satanás es más grande que él. Bueno, ¿qué haríamos con el pasaje de Hebreos 1? Acompáñame ahí a Hebreos 1. ¿Y qué haríamos nosotros entonces con esto que dejó escrito el Espíritu Santo en Hebreos? Hebreos 1 del 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Aquí claramente tenemos distanciamiento total entre Jesús y los ángeles. Es sumamente claro aquí cómo la palabra de Dios distingue totalmente aparte los ángeles de Jesús. ¿Y qué hacemos con esto? Mira, en la traducción de los Testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo, ahí en este versículo, déjame decirte, en el versículo 8, cuando dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, clamando a Jesús como Dios. En la traducción del Nuevo Mundo dice: tu trono es Dios. En lugar de o, le pusieron un es Dios. Y mira, no sé tú, pero el rey pues es de más importancia que el trono, ¿no? El rey se sienta en el trono.
Entonces, pues, qué aberración, ¿no? Que incluso pongan a Dios por debajo de Jesús. ¿Cómo Dios va a ser el trono de Jesús? Y podemos encontrarnos así con un sinfín de cosas. Pero en Apocalipsis 5:12 dice claramente la palabra de Dios: el Cordero que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el único digno. Y esta palabra tomar es en el griego lambano y significa recibir. ¿Y qué hacemos con el versículo que está en Isaías 42:8, donde dice que Dios no comparte su gloria con otro? Y aquí dice que el Cordero es digno de recibir la gloria. ¿Cuál de los dos quitamos? Porque lo dice claramente la Biblia: yo no comparto mi gloria con otro ni con ídolos, dice Jehová. ¿Y por qué el Cordero sí es digno de recibir la gloria y la honra y las riquezas y el poder y la sabiduría, cuando todo eso sabemos claramente que le pertenece a Dios? Está sencillo, ¿verdad? ¿Por dónde va todo esto? Está sencillo como esta doctrina falsa es un engaño y es una mentira de Satanás para desviarnos del camino. Y además de esto, ¿qué hacemos con todas las manifestaciones de los atributos de Dios que hizo Jesucristo? ¿Qué hacemos con la omnipotencia que manifestó? ¿Te acuerdas cuando multiplicó el pan y los panes? ¿Te acuerdas cuando convirtió el agua en vino? ¿Te acuerdas cuando se levantó en la barca y dijo: calla y enmudece? ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Qué hacemos con esa omnipotencia? ¿Qué hacemos con su omnisciencia? Como ya lo vimos, los discípulos eran conscientes de que todo lo sabía. A Pedro, cuando lo restaura, le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y en Juan 6:61 ya vimos que lo sabía en sí mismo. Él era la fuente de saber todo. ¿Qué hacemos con esa omnisciencia, que es un atributo exclusivo de Dios? La omnipotencia, que también es un atributo exclusivo de Dios. ¿Qué hacemos con la eternidad, que también es un atributo exclusivo de Dios? Y en el Apocalipsis Jesús así se presenta: yo soy el alfa y la omega. Y el arcángel Miguel no es el alfa y la omega. Una creación no puede declararse el alfa y la omega. ¿Qué hacemos con la soberanía de Dios? Cuando los ángeles llegaban, ¿cómo daban el mensaje? Dice el Señor, y daba el mensaje. ¿Y Jesús qué les decía? Oyeron que fue dicho, pero yo les digo que es así. ¿Qué hacemos con esa soberanía que Jesús mostraba? Y vayamos más allá de tantos atributos. ¿Qué hacemos con la omnipresencia de Jesús? Porque dijo claramente: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Y no somos los únicos que estamos reunidos en todo el mundo. En todo el mundo está presente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos con esa omnipresencia? ¿Cómo negamos que es Jesús el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos decirle es creación? ¿Y de dónde saca esto? Es que Dios le da el poder. No, Dios no le da el poder a nadie para esto. Dios es el único que puede hacer esto. Es el único. Y entonces entramos en más conflicto, ¿verdad? Y quiero que me acompañes ahora a Zacarías 11. Acompáñame ahí el libro de Zacarías, en el versículo 11. ¿Te acuerdas a quién vendieron por 30 monedas de plata? A Jesús, ¿verdad? Bueno, acompáñame a Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: y les dije, palabras de Jehová, y les dije: si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová:
échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y en la casa, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando aquí dice que Jehová fue vendido por 30 monedas de plata y que esas 30 monedas de plata fueron aventadas a la casa de Jehová? ¿Y a dónde fue a aventar Judas las monedas? A la casa de Jehová, al templo, ante los sacerdotes. Ahí fue y tiró las 30 monedas. ¿Y qué hacemos si aquí dice que es el mismo Jehová quien fue vendido por 30 monedas de plata? Y Jesús fue entregado por esas 30 monedas de plata, vendido por Judas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con Isaías 43 cuando dice: voz que clama en el desierto, endereza el camino a Jehová? ¿Y quién fue el que enderezó el camino? Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan 1:23, ahí dice claramente cuando lo están interrogando y le dicen los fariseos: ¿quién eres tú? Decláranos quién eres tú. Y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto y que vengo a preparar el camino para mí, Señor. ¿Y quién siguió de Juan el Bautista? Jesús. Pero si dice Isaías que iba a preparar el camino para Jehová, ¿por qué llegó Jesús? Porque Jesús es Dios. Y la Biblia lo dice por todos lados. Y aún aunque alteren la Biblia y aunque haya traducciones alteradas, dice claramente la palabra de Dios que su palabra no está atada. Y nada en este mundo puede frenar la palabra de Dios, ni su obra, ni que Él es lo que es, y que el Hijo es también Dios por sobre todas las cosas. Es una doctrina insostenible. Es una doctrina que no se puede sostener. ¿Es algo que no podemos entender? Claro que no. No podemos entender. Pero voltea a verte a ti mismo. Olvidémonos de la Trinidad de Dios, de la deidad de Jesús, y voltea a verte a ti mismo. ¿Puedes entender que dentro de ti hay, además del cuerpo que estás viendo, hay un alma y hay un espíritu? Y además vino a morar Dios contigo. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque son pensamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos son para bien y para darnos el fin que esperamos. Estamos llamados a vivir por fe y para fe. ¿No lo entiendes? No, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque Dios es egoísta. No, porque Dios te ama. Porque si con lo que entiendes tuerces así la palabra, ¿qué harías si entiendes todo? Nunca jamás vuelves a venir aquí a volver a ver a Dios. Andarías allá creyendo que lo sabes todo. Y por amor Dios te tiene como te tiene, y me tiene y nos tiene a todos como nos tiene. Pero también por amor hoy Dios te abre el entendimiento. Y hoy Dios te habla y hoy Dios te muestra luz para que veas la verdad, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y hoy Dios nos está hablando, hermanos. Era necesario esta unión de la humanidad y de la deidad de Cristo. Nunca se mezclaron. Siempre fue 100% humano, pero también 100% Dios. ¿Era necesario? Pues claro que era necesario. ¿A quién vino a rescatar Jesús? ¿Por quién vino a morir en la cruz? Por ti y por mí. ¿Y qué somos? ¿Elefantes? ¿Somos marcianos? Somos hombres, somos seres humanos. ¿Y qué tenía que hacer Jesús? Bueno, pues tomar nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros pecados, para que en su cuerpo se cargara todos tus pecados y los míos y se clavaran en esa cruz, para que en ese cuerpo recibiera y apaciguara toda la ira y el juicio de Dios que tú y yo íbamos a recibir en nuestro cuerpo. Vino un hombre a salvar a los hombres. Era necesaria su deidad
tal como tú y yo somos. Y Jesús también se cansaba, y eso comprueba que era 100% hombre, y comía y dormía y sentía miedo, no miedo, sentía temor y angustia, como lo sintió en Getsemaní. Y tenía emociones y lloraba como lloró cuando Lázaro murió. Y se enojaba como cuando purificó el templo. Y fue tentado en todo. Y por misericordia de Dios, tú y yo no somos tentados en todo. ¿Pero por qué fue tentado en todo? Porque tenía que pagar por el pecado de todos. Porque a ti te tienta Satanás de una forma y a mí de otra. Y Jesús pagó por lo que a ti te tientan y tú caes, y por lo que a mí me tientan y yo caigo. ¿Y un ángel pudo vencer el pecado? ¿Un ángel podría vencer el pecado? Ahí empezó el pecado. Ya lo leímos en Ezequiel 28. Y no cualquier ángel, un querubín. La obra más hermosa, maravillosa, sabia y poderosa que Dios hizo, que era Lucifer, se llamaba Luzbel, ¿sí? Que era luz bella, y Lucifer, que es el portador de la luz. Y él ensoberbeció su corazón y dijo: pondré mi trono al lado del tuyo, y yo voy a ser como Dios. ¿Pudo vencer un ángel el pecado? Un ángel no podía morir por ti y por mí, porque la salvación, ¿de quién es? La salvación es de Dios. A Él le pertenece, y Él es el único que podía consumar eso. Y fueron las palabras de Jesús en la cruz: consumado es. Está completo el pago, está perfectamente cubierto todo. ¿Por qué? Porque un hombre pudo salvar a todos los hombres que hay en este planeta. Pues porque ese hombre vale más que toda la creación que hay en este universo. Porque es Dios por sobre todas las cosas, y por eso en su divinidad puede cubrir el pecado de todos y librarnos de la ira de Dios y traernos a vida eterna. ¿Y por qué tenía que ser 100% Dios también? Porque ¿qué dice 2 Corintios 5, 17 y 18? Que Dios nos reconcilió consigo mismo. Él hizo todo. Solamente Dios podía ir con Dios para interceder por ti y por mí y reconciliarnos. Nadie más podía hacer eso ante Dios. Él es el único que podía hacer esto. Y por eso tenía que ser también 100% Dios. Y lo confirmó muchas veces, y se mostró muchas veces, y lo dijo: yo pongo mi alma, yo pongo mi vida, porque tengo el poder para ponerla y el poder para tomarla. Solo Dios pudo vencer el pecado, solo Dios pudo vencer al mundo, solo Dios pudo vencer a Satanás, y solo Dios puede vencer a la muerte. Porque aún los ángeles van a ser condenados en el infierno. Y ya vimos el destino de un querubín. ¿Qué decía Ezequiel al final? Y tú dejarás de ser. Tú dejarás de ser. Son doctrinas insostenibles. Esto que dicen los testigos de Jehová, que Jesús es un mini Dios. La palabra de Dios dice claramente, las palabras de Jehová dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Nunca se ha formado Dios antes, ni se formará Dios después. Pero mis hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos, y son tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1 lo dice claramente: tiempos peligrosos. Y estos tiempos tienen que ver con la era de la iglesia, los postreros días. Esta palabra la veíamos con los jóvenes el viernes. Y estos postreros días, depende del contexto, es el tiempo, la época o la era o el periodo que abarca. Y en este pasaje de 2 Timoteo está hablando del periodo y la era y la época de la iglesia.
que empezó en la primera venida de Cristo y se va a terminar en la segunda. Y Cristo está ya a la vuelta de la esquina. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con estos tiempos peligrosos, feroces? Esa palabra peligrosos es la misma que se usó para describir a los gadarenos. Y nosotros estamos sentados viendo a ver si, pues a ver quién levantan para que dé el estudio. Sí, pues ya aquí 11 años, otros 11 años me voy a echar sentado en la silla viendo, escuchando. Mi hermano, se te está acabando el tiempo y Dios te enseña que tu fe tiene que estar puesta en el correcto. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y Él quiere cambiar tu vida. Y Él murió por ti para darte todo y para transformarte y para usarte y para que seas útil. No para que pierdas tu vida en este mundo que se está acabando. Este mundo que no te está dejando nada. En este mundo que dice segunda de Pedro 2, 1 y 2, que iban a entrar encubiertamente herejías a la iglesia, las cuales ya están dentro, de las cuales somos testigos. Pero nosotros estamos dormidos. Hace rato lo decía Les en la primera conferencia. La oración, estamos tirados en la oración. Buenos días Dios, gracias en nombre de Jesús, amén. Y me voy, doy gracias por la comida nada más porque ya es una rutina y un mero mecanismo. La Biblia, me llega la notificación, el versículo del día y me lo echo, ¿verdad? Amén, con esto tengo para de aquí al domingo. Mi hermano, necesita ser fortalecido. Estamos siendo arrastrados, y dice claramente ahí en 2 de Timoteo también 4, en el capítulo 4, que por la comezón del oír nos vamos a amontonar maestros de acuerdo a nuestras concupiscencias. Y esa comezón del oír no es nada más que, pues tengo curiosidad por ir a ver qué dicen. No, esa palabra comezón también significa arañar. Porque dice antes que no sufrimos la sana doctrina y por la comezón del oír. Porque la sana doctrina te está arañando los oídos, porque no la quieres oír, porque no te quieres arrepentir. Y por eso vas y buscas allá donde te digan, sí, pórtate bien. Olvídate de Jesús, tú pórtate bien y vas a llegar al cielo. Y con los testigos de Jehová está peor, porque dice, pórtate bien y a ver qué pasa. Ya cuando venga Jesús, pues a ver si pasaste, ¿no? De panzazo. ¿Y cuál es la esperanza que no nos avergüenza? ¿Para qué murió Cristo entonces si no hay salvación? ¿En vano es el sacrificio de Jesús? Él es Dios. Es el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. ¿Y cuál es ese nombre? Isaías 9:6 lo dice claramente: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, el Verbo vino por nosotros. Y amigo que nos visitas, Jesús vino a esta tierra a encarnarse, a vivir como hombre la vida que tú no puedes vivir, una vida de obediencia y perfección, a morir en una cruz como tú y yo nunca hubiéramos podido morir, porque no hubiéramos soportado eso, a ser sepultado y a resucitar de entre los muertos al tercer día, para que ahora tú puedas recibir este don de ser partícipe de esa resurrección, de ser una criatura nueva. Hoy Dios te muestra y te abre los ojos y te muestra a la luz de su palabra quién es su Hijo y por qué Él es el autor y el consumador de la fe, porque Él es la vida, porque Él es la luz. Y hoy te llama a arrepentimiento, a que dejes todo eso que te está perdiendo, a que te olvides de todas esas banalidades del mundo, ya que sometas tu voluntad a su señorío. Porque no es nada más, sí, yo quiero vida eterna. No, también es, yo quiero obediencia a Jesús. ¿Por qué? Pues porque es lo bueno, porque es lo que te conviene, porque Dios no es un Dios de prohibición. La Biblia es un consejo y dice claramente: todo te es lícito,
pero no todo te conviene. Y por el amor tan grande de Dios que nos tiene, te dice: tú escoge. Tú escoge. Y hoy puedes hacer esa decisión. Hoy puedes tomar esa decisión, recibir a aquel que tiene la potestad, la deidad y todo el poder para salvar tu vida, para restaurarla y para cambiarla, para que puedas recibir ese don de la vida eterna y sujetarse a esa autoridad que es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos por las maravillas de tu ley, Señor. Gracias por todo este hermoso consejo, papá. Muchas gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias por todo ese amor, papá, con el cual nos has amado, y aún sin merecerlo, Señor, te despojaste de esa deidad. No te aferraste a eso, sin importar que eras igual a Dios. Lo hiciste a un lado para humillarte por amor al Padre, para morir en una cruz por amor a nosotros. Y hoy estamos aquí pidiéndote perdón, Señor, si hemos dudado de tu deidad, Señor, si hemos dudado de quién eres. Te rogamos que nos perdones. Y te suplicamos, Señor, que con esta enseñanza esencial sigamos creciendo y que no hagamos a un lado las cosas, que nos fortalezcamos, nos paremos firmes en esa roca que es inmovible, que eres tú, Jesús. Ahora vemos por qué eres inmovible y por qué solo en ti hay salvación. Y queremos seguir caminando en tu camino, Señor. Queremos confirmar, Padre, que tú eres nuestro Señor, y abrimos nuestro corazón y te decimos que vengas a nosotros, que nos llenes, que nos limpies de todos nuestros pecados como la primera vez que te recibimos, y que nos ayudes y nos fortalezcas a seguir caminando de la forma correcta, Padre. Alimentarnos, a tener ese discernimiento espiritual, crecer en el espíritu y no ser hombres naturales, sino aquellos que podemos discernir por medio del espíritu lo espiritual. Y si tú no conocías a Jesús, si tú nunca habías oído hablar de Jesús, este es Jesús de la Biblia. Y si hoy quieres tú tomar esta decisión de seguir a Jesús, hoy quieres abrir tu corazón y recibirlo y rendirte también ante su soberanía y su señorío y tener este don de la vida eterna, haz esta oración conmigo con todo tu corazón y dile: Señor, yo no sabía que tú eras esa persona maravillosa. Yo no sabía que yo vivía equivocado, que yo vivía alejado, que yo confiaba en mi razonamiento, que yo creía que era por mi inteligencia, por mis habilidades, pero ahora veo que en mí no hay nada que pueda hacer y que solo en ti hay salvación. Y hoy vengo con un corazón humilde y contrito a reconocerte, Señor, que tú eres ese Dios que murió en la cruz, que fuiste sepultado y al tercer día te levantaste de los muertos, y hoy yo te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que sigas haciendo tu obra en mi vida conforme a tu poder, tu soberanía y tu deidad. Y quiero tener esa oportunidad de verte, Señor, y de poder estar a tu lado por siempre. Te abro mi corazón, te ruego que vivas y habites en él. Te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.